Me imagino que ya sabéis todos que estamos desde hace algunos meses estudiando en profundidad el Evangelio según San Mateo. Lo estamos exponiendo y predicando de manera sistemática y luego seguimos durante la semana con los textos que se han predicado los domingos. El texto que tenemos hoy es un texto muy interesante y siempre para mí es una responsabilidad ponerme aquí delante de vosotros. Hoy doblemente porque tengo que hablar de la muerte del Señor, de la crucifixión. Y eso pues añade responsabilidad y añade presión a la cosa. El texto está en Mateo capítulo 27, versículos del 32 al 56. ¿Podéis acercarle por favor el micrófono a... Ya lo tiene ahí. Pues muy bien. El texto que tenemos es Mateo capítulo 27, los versículos del 32 al 56, que lo va a leer Rebeca. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre poniéndola en una caña y le dio de beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, de entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Gracias, Rebeca. Una vez más, el apóstol Mateo pues resulta un poco escueto porque cuenta de manera muy sencilla algo pues muy importante. Nos apoyaremos en textos que tenemos en Lucas y en Juan para entender un poco mejor lo que quiero compartir en esta mañana con todos vosotros. A esto le he puesto un título a este sermón. Lo voy a llamar La última lección. La última lección del gran maestro, o si queréis, la última enseñanza, impartida desde la cruz. ¿Por qué? Pues porque el Señor dedicó mucho tiempo de su vida a la enseñanza y en la cruz a mí me parece que siguió enseñándonos cosas muy importantes. El texto que hemos leído y la propia muerte del Señor nos enseñan ni más ni menos cómo hemos de vivir cada uno de nosotros. La muerte del Señor nos enseña cómo hemos de vivir. Primera de Pedro 2:21 dice: Pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La vida del Señor es el mejor ejemplo para cualquier creyente, para cualquier cristiano, para el pueblo cristiano. Es el ejemplo supremo, su vida. Una vida perfecta, sin ningún tipo de nada que pudiéramos reprocharle, sin ningún pecado, etcétera, etcétera. Es el ejemplo supremo. Pero a muchos creyentes, creo yo, se nos pasa por alto, por lo menos a mí, que la muerte de Cristo también fue el ejemplo supremo, porque con su muerte nos enseñó cómo hemos de vivir. Eso dice el texto de Pedro que hemos leído. La Biblia enseña que Cristo fue un hombre perfecto. Nació sin pecado. No cometió pecado nunca. Fue santo, impecable, inmaculado, impoluto, inocente, sabio, apartado de los pecadores. Jesús es el ejemplo perfecto en su vida para todos y cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que fijarnos en ese espejo y hemos de ser santos como Él fue santo. Hemos de ser puros como Él fue puro. Hemos de ser humildes como Él fue humilde y hemos de ser sabios como Él fue sabio. Y hemos de ser obedientes. Y esto cuesta un poco más de trabajo. Como Él fue obediente. Y Él fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Todos los cristianos, creo yo, que tenemos asumidos que Jesús es el ejemplo para cualquier cristiano. El apóstol Pedro, en el texto que hemos leído, dice que Cristo es nuestro ejemplo, no solo en la manera de vivir, sino también en cómo murió. Y a menudo solemos aprender más de las personas cuando vemos que llegan sus últimos momentos que contemplando toda su vida. ¿Por qué? Pues porque las pruebas revelan el verdadero carácter de las personas. Cuando las cosas se ponen feas es cuando aflora lo que hay dentro de nosotros. Y la adversidad suele revelar la virtud o la falta de ella. Las pruebas a menudo revelan el material de que estamos hechos cada uno de nosotros. Cuando vienen los momentos difíciles es cuando se ve cómo somos y de qué material estamos hechos. El carácter de nuestro Salvador lo vemos con claridad a lo largo de su vida, pero con más claridad en los momentos más difíciles, en los momentos de agonía. El Señor fue perfecto y subrayo y recalco y enfatizo lo de perfecto en su forma de vivir, pero también fue perfecto en la forma en la que murió. Por eso me parece tan importante lo que sucedió en el tiempo que estuvo con vida clavado en aquella horrorosa cruz, porque su muerte confirma lo que había en su corazón y el verdadero carácter de Cristo. Repito, en su muerte Jesucristo nos muestra cómo vivir. Por eso lo llamo a esto la última lección o la última enseñanza. La última enseñanza y partida desde la cruz fue el ejemplo claro de cómo hemos de vivir cada uno de nosotros. Cristo no solo murió por nosotros, también murió como ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Su muerte nos enseña cómo hemos de proceder en esta vida. Ahora, podemos hacernos algunas preguntas. ¿Cómo podemos saber su auténtico carácter con las cosas que pasaron mientras estaba clavado en aquella cruz? Evidentemente no podemos saberlo por las cosas que hizo porque no pudo hacer nada, estaba clavado. Tampoco podemos saberlo por lo que había en su cabeza, por sus pensamientos. No podemos. Ahora lo que sí podemos es recrearnos, que es mi intención, que hoy nos recreemos en las cosas que dijo desde la cruz. Que fueron pocas cosas las que dijo, pero me parecen súper importantísimas. Habló concretamente 7 veces y en eso vamos a recrearnos en esta mañana. En las 7 frases o las 7 veces que el Señor habló desde la cruz, porque entiendo que son la última y posiblemente la más importante de las lecciones del Señor. Vamos a leer 7 textos, que son 7 frases que salieron de la boca del Señor. La Iglesia cristiana, desde el principio de los tiempos, desde el principio de la historia de la Iglesia, viene celebrando la muerte y resurrección, recordando estas últimas 7 frases del Señor. Hay 7 personas que tienen 7 textos. ¿Quién tiene el número 1?
Espera que te pasen el micrófono, ¿vale? Mirar, esta frase tiene que ver con perdonar a otros. Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus vestidos echándolos a suertes. Muy bien. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es sencillamente asombroso, alucinante. El Señor murió perdonando a aquellos que le estaban asesinando. Con eso creo yo que reveló totalmente lo que había en el fondo de su corazón y su carácter compasivo. Después de experimentar los peores tratos humanos, los peores, murió perdonando. El Señor creó el mundo y vino al mundo y nadie se lo agradeció, ni una palabra de agradecimiento. Su nacimiento en un establo anunció pues lo que había por delante, cómo le recibiría este mundo. Poco después de su nacimiento, Herodes intentó matarle y durante toda su vida sus enemigos intentaron destruirle de una forma u otra. El inicio de la hostilidad de los hombres hacia él. Toda su vida y una y otra vez, sus enemigos intentando destruirle hasta que finalmente consiguieron llevarle a la cruz. Pues el perdón del Señor llegó después de un juicio falso, después de acusaciones infundadas y después de que un juez, como dije la semana pasada, le condenara sabiendo que no había ni una sola falta en él. Y aún así, los perdonó a todos. Y pidió que el Padre los perdonara. Perdónales porque no saben lo que hacen. Le condenaron para aplacar a la multitud, que querían llevarle a la muerte y al final consiguieron llevarle a la muerte más horrorosa que podía haber, la muerte en una horrible cruz. Si alguno de nosotros hubiéramos estado en una situación parecida, ¿qué habríamos hecho? Pues seguramente vociferar, decir muchas cosas, algunas feas, y seguramente maldiciones y amenazas contra aquellos que estaban haciendo lo que estaban haciendo, contra los malhechores. Sin embargo, el Hijo de Dios no hizo absolutamente nada de eso. Lo primero que hizo una vez que le crucificaron fue hacer una oración. Orar al Padre para que perdonara a los que le estaban quitando la vida. Casi nada. El Señor conocía la ignorancia y la depravación de los que le estaban asesinando. Él sabía que sus asesinos no comprendían la magnitud de lo que estaban haciendo, ni la identidad de la víctima que estaban crucificando. Mirar, el perdón es la necesidad más grande de los seres humanos. Sin perdón no podemos tener paz, no podemos tener descanso, no podemos tener esperanza, no podemos tener comunión con Dios. Por eso Cristo desde la cruz oró pidiendo perdón para sus enemigos, para aquellos que le habían llevado a la muerte. Jesús sabía perfectamente que la única manera de que el hombre pueda escapar del infierno y conocer las bendiciones de Dios era y es que los pecados sean perdonados. Por eso no le importó orar al Padre pidiendo perdón para aquellos, no quiero calificarlo. Mirar, una enseñanza muy importante para todos nosotros. Los cristianos nunca deberíamos estar tan ocupados en nuestro dolor, en nuestros problemas, en nuestras preocupaciones y nuestras aflicciones como para descuidar el intentar estar pendientes de otros y perdonar a otros. Segunda frase, alcanzar a otros. ¿Quién la tiene? Ruth. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bonito. Todos sabemos que junto al Señor crucificaron a dos malhechores, uno a su izquierda y otro a su derecha. Al principio los dos estaban burlando de él y le increpaban, pero uno de ellos llegó un momento que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta del Señor en aquellas circunstancias: de cierto te digo que hoy, no mañana ni pasado o en el futuro, ya veremos, no, hoy
estarás conmigo en el paraíso. El Señor murió brindando a un pobre pecador el regalo de la vida eterna. Alguien que puso en él su fe y su confianza. Del todo sorprendente, del todo alucinante y del todo maravilloso que en aquellas circunstancias pudiera estar preocupado de salvar a alguien. Clavado en una cruz, sintiendo el odio de sus perseguidores y cargando sobre sus hombros el pecado de todos aquellos que a través de los tiempos íbamos a creer en él, que somos unos cuantos, ¿eh? ¿Cómo en aquel momento pudo estar preocupado por alcanzar a alguien con la salvación? Pues lo hizo. Nunca estuvo tan ocupado como no, para no interesarse en guiar a alguien a la salvación. Siempre tuvo tiempo, el que a mí viene no lo echo fuera. Siempre estuvo dispuesto y tuvo tiempo para llevar a hombres y mujeres a la presencia de Dios. La conversión de aquel pobre ladrón me parece algo extraordinario y dramático al mismo tiempo. En aquellas circunstancias tan horrorosas, que estaba igual de clavado a la cruz que el Señor, cómo aquel hombre pudo darse cuenta de quién era Jesús y de depositar su confianza y su fe en él. Al principio los dos ladrones se burlaban de él, pero hubo un arrepentimiento en aquel hombre y hubo un cambio de actitud. Al pedirle al Señor lo que le pidió, que se acordara de él, estaba pidiendo perdón y creyendo en la resurrección y en la segunda venida de Cristo. ¿Cómo es posible que aquel ladrón viera la salvación en Cristo en aquellas horrorosas circunstancias? Está claro, es una muestra más de que la salvación no es una cosa de los hombres, es una cuestión de la voluntad soberana de Dios. Fue Dios quien impactó el corazón de aquel ladrón, igual que un día impactó el corazón de Ruth, o el mío, o el de Antonio. Fuimos deslumbrados por la luz del Señor. Por la misma razón que nosotros estamos en Cristo, porque Dios, un buen día, ablandó nuestros corazones de piedra y nos dio unos corazones de carne, sensibles al amor y al perdón y a la esperanza en Dios. El Señor salvó a aquel hombre, porque el Señor vino a este mundo a salvar. A salvar a todos los pecadores. Y murió el Señor, perdonando y salvando. El ejemplo perfecto para que nosotros, siempre que podamos, alcancemos a otros con nuestro testimonio cuando quieran escucharnos. Tercera frase, atendiendo las necesidades de otros. Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, le dijo a ella: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa. Gracias. Parado al lado de la cruz, se mantuvo un grupo de 5 personas. Todos los demás huyeron, se escondieron. Pero había 5 personas allí, cerca del Señor, muy diferentes al resto de la multitud que vociferaba y hacía de todo. Junto al apóstol Juan estaba María, la madre de Jesús, que posiblemente lo estaría pasando horrorosamente mal. María estaba sintiendo la furia de la profecía hecha por Simeón muchos años antes, ¿os acordáis? Su alma sería traspasada por causa de Jesús, atada por amor a la cruz de su Hijo. Ella permaneció sufriendo impotente. A su lado estaba Salomé, posiblemente era su hermana y madre de Santiago y de Juan. También estaba María, la madre de Cleofás, y María Magdalena, de quien Jesús echó fuera a los demonios. Parece apropiado que el nombre María
en hebreo signifique amargura. Y María estaba sintiendo una amargura indescriptible al ver el sufrimiento de su hijo. Pero había 5 personas allí cerca del Señor. Qué bendición que cuando vienen los momentos duros, difíciles, amargos y angustiosos de la vida, podamos tener cerca a aquellos que nos quieren y a quien nosotros queremos. Y ahora voy a intentar explicaros algo que no es muy popular. Los romanos siempre crucificaban a la gente cerca del suelo. Cuando vemos las películas, siempre vemos unas cruces ahí altísimas, ¿verdad? Pues eso, lamentablemente, no era así. Solían crucificar a la gente muy cerca del suelo por 2 razones. Primero, para que la gente que pasara los viera bien, de cerca, así, a medio metro, vieran las heridas, los jirones de la carne colgando, en algunos casos las vísceras colgando, porque el látigo hacía unos agujeros horrorosos. Esa era la primera razón. Y la segunda razón era para que las alimañas les pudieran morder los pies. Algunos crucificados cuando lo bajaban de la cruz no tenían pies y algunos casi no tenían piernas, porque los coyotes, las ratas, los perros, etcétera, 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 le mordían los pies, para que la gente pudiera verlo bien. Es posible que el apóstol Juan incluso pudiera llegar a tocarle, pero estoy seguro de que le oyó perfectamente cuando le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. En aquella situación tan horrorosa, tuvo tiempo para entregar a su madre al cuidado del buen apóstol Juan. Seguramente que de toda la multitud que había allí, la madre de Jesús era la persona más necesitada de auxilio y de cuidado en aquel momento. Parece ser que José había muerto y los hermanos, los medio hermanos de Jesús, sabemos que no confiaban mucho en él. Por eso entregó el cuidado de su madre al buen apóstol Juan. Una muestra más, una más, del amor desinteresado de Cristo, que en aquella situación tuvo tiempo para preocuparse de su madre y del apóstol Juan. La agonía de la cruz y la ira del Todopoderoso cayendo sobre él, y él preocupándose de su madre y del apóstol Juan. En medio de aquello mostró compasión, una muestra más de la pureza del carácter de Cristo. Y otra enseñanza para nosotros: no debemos estar nunca tan agobiados con nuestras preocupaciones que no podamos estar pendientes de otros. 4ª frase: entender la gravedad del pecado. Mateo 27, versículo 46. ¿Quién lo tiene? Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, ama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor murió comprendiendo perfectísimamente, como ya ha comprendido a lo largo de toda su vida, la seriedad del pecado. No podemos tontear con el pecado. No podemos coquetear con él. Hay que apartarse de él. El pecado es algo que nos separa de Dios y levanta un muro muy alto entre el Señor y nosotros. El abandono es una de las palabras más feas que uno puede usar para referirse a sí mismo. Jesús sintió ese abandono, se sintió totalmente abandonado, apartado de Dios. Los hombres no pudieron apartar al Padre del Hijo, los demonios tampoco y Satanás tampoco. Sin embargo, el pecado consiguió que Cristo sufriera la realidad más cruda del universo, que es la separación de Dios. Algo que ya sabéis todos: Dios es santo. La Biblia dice que es santísimo y ni siquiera puede mirar al pecado, lo dice el profeta Habacuc. Por tanto, el pecado separa al hombre de Dios, aunque no te des cuenta, aunque pienses que no pasa nada, aunque pienses que ese pecado que has cometido es intrascendente, te va separando del Señor, va haciendo que cada vez oigas con más dificultad su voz
que cada día te cueste más trabajo obedecerle y que cada día te goces menos en sus cosas, porque el pecado te va separando de Dios. Jesús sintió esa separación, algo que no había sentido en su vida. En medio de sufrimientos terribles, de dolores indescriptibles, de la pérdida de sangre, de los calambres, de la deshidratación y de no sé cuántas cosas más, lo que más le dolió fue el estar separado de su padre, cosa que no había pasado nunca. Y tuvo que sentir en aquella cruz y lo sintió por todos y cada uno de nosotros. Recomendación, consejo que doy. Ningún creyente debería experimentar el sufrimiento de sentirse separado de Dios como tuvo que sentirse Jesús. Repito, ninguno. Por tanto, no coqueteéis nunca con el pecado. Quinta frase, depender de otros. Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Gracias. El Señor experimentando las necesidades y las limitaciones de los seres humanos. Su expresión no quiso decir, como dicen algunos que son muy espirituales, que tenía sed de Dios. No. Tenía sed de beber. Posiblemente la deshidratación le estaba provocando una sed horrorosa. Necesitaba beber algo y no podía conseguirlo por sí mismo. Jesús dependió de otros. Y nosotros, voy a decir algo que tampoco es muy popular, necesitamos aprender a depender de otros. Porque los creyentes nos necesitamos unos a otros. Cristo conoce perfectamente las necesidades humanas. Él es el sumo sacerdote. El Nuevo Testamento nos enseña que fue 100% hombre y 100% Dios. Cosas que algunas veces nos cuesta un poco de trabajo entender. Pero es lo que hay. Y como hombre sintió todas las necesidades y limitaciones que sentimos nosotros. Tuvo que descansar alguna vez, tuvo que comer y tuvo que beber. En ocasiones Marta y María cubrieron esas necesidades y otras veces su madre. Como Jesús, nosotros debemos estar dispuestos a aprender a depender de otros y apoyarnos en otros, que no pasa nada. No se es menos persona, ni menos elegante, ni menos importante por aprender a depender de otros. Los creyentes nos necesitamos unos a otros. Y es una frase que se repite montones de veces en el Nuevo Testamento. Unos a otros. Alentaos los unos a los otros. Amaros los unos a los otros. Preocuparos los unos a los otros. Los creyentes nos necesitamos unos a otros. Sexta frase. Terminar lo que se empieza. Juan 19, versículo 30. ¿Quién lo tiene? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, tetelestai. Esta es una expresión de auténtico triunfo, ¿eh? Cristo murió terminando la obra que Dios le había encomendado. Desde el capítulo 3 de Génesis, el adversario intentó por todos los medios frustrar el plan de salvación de los seres humanos. Lo intentó de todas las formas y maneras. Hizo de todo, pero no lo consiguió. Y Jesús terminó el trabajo que Dios le había encomendado. Terminó el plan de redención, el plan de salvación. Jesús vino a este mundo para que con el sacrificio de sí mismo quitar de en medio el pecado. Y fue lo que hizo. Él cargó nuestros pecados sobre sus hombros, sobre su propio cuerpo, y le dio a Satanás el golpe definitivo en la cabeza. Así Cristo terminó perfectamente la obra que Dios le había encargado. Jesús soportó el dolor porque pudo ver el resultado y el precio de hacer la obra del Señor. Y es algo que tenemos que tener también en cuenta todos nosotros, que el hacer la obra de Dios tiene un precio. Y algunas veces hay que soportar muchas cosas, dolores, aflicciones, preocupaciones, etcétera. Pero hay que hacer la obra del Señor porque el Señor así nos lo ha encargado. Pablo lo entendió y al final de su vida dijo, he acabado la carrera. ¿Os acordáis? Pues que nosotros, cuando llegue el momento de que el Señor nos lleve a un sitio mucho mejor que este, podamos decir lo mismo que el apóstol Pablo. He acabado la carrera. Y llegamos a la última frase, encomendarse a Dios.
Lucas capítulo 23, versículo 46. ¿Lo tiene Raquel? Entonces Jesús pegó un gran grito y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Qué bonito. El Señor murió encomendándose al cuidado prometido de Dios. Nosotros hemos de vivir de la misma manera, encomendándonos al cuidado del Señor, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él siempre tiene cuidado de nosotros. Eso quiere decir que los creyentes, los cristianos, todos, debemos poner nuestras vidas, nuestro destino, lo que somos, lo que tenemos, y también nuestra muerte en las manos de Dios. Hace unas semanas, no recuerdo cuánto tiempo, dije que me parece a mí que el mejor lugar para un creyente es estar siempre cerca de los pies del Maestro. Hoy os digo otra cosa. No hay mejor opción para un creyente en el momento de dejar este mundo que encomendarse al cuidado de Dios y abandonarse en las manos del Señor. Que cuando llegue el momento de marcharnos de esta vida, seamos capaces de hacerlo como lo hizo el Señor, con la dignidad que lo hizo Él. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que podamos hacerlo con paz y con tranquilidad, sabiendo que Dios no va a dejar sin cumplir ni una de las horas de las promesas que nos ha hecho. Y con esto voy a terminar. El Señor Jesús vivió una vida perfecta y murió en una muerte, en mi opinión, perfecta. Creo que es el ejemplo supremo para cualquier cristiano y por eso a este texto le he llamado la última lección o la última enseñanza. Hay 7 cosas que tenemos que recordar siempre. Debemos perdonar siempre a aquellos que nos hacen daño. Debemos proclamar la verdad a todos los que nos quieran escuchar. Debemos preocuparnos por los demás. Debemos comprender la gravedad del pecado. Debemos reconocer que necesitamos a otros. Debemos terminar lo que hayamos empezado para el Señor y debemos siempre descansar en las manos de Dios. Mirad, los cristianos no somos perfectos, ni muchísimo menos. Todo lo contrario. Luchamos contra el pecado y algunas veces luchamos a brazo partido contra él. La perfección llegará cuando estemos en la presencia de Dios. Hay un texto maravilloso que dice el rey David: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Eso habla de la perfección. Hasta que llegue ese momento, la perfección de Cristo nos cubre. Su sangre bendita y maravillosa nos limpia de todo pecado y nos va transformando poco a poco, de gloria en gloria. Pues que el Señor os bendiga y os guarde.